La acepto, le aprecio mucho la llamada, que me haya aceptado esta llamada del consejero electoral del IFE y observador internacional en las elecciones de ayer en Venezuela, Alfredo Figueroa. Alfredo, ¿cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes, Joaquín, y por su conducto, saludos al auditorio. Muchas gracias. ¿Qué lectura tiene del proceso electoral de ayer en Venezuela? Pues mire, ha sido un proceso absolutamente interesante, contrastante, no solo con la vida electoral y política en México, sino lo ha sido respecto del proceso electoral que también nos tocó acompañar en el mes de octubre del año anterior, Joaquín. Hemos llegado, el consejero Francisco Guerrero y un servidor, desde el día jueves de la semana pasada, cuando inició esta misión, y advertimos un clima de alta polarización, una polarización mayor a la que advertimos en el proceso de octubre, y una incertidumbre sobre los niveles de participación que habría entre el electorado venezolano y sobre el resultado de la contienda. Impresiones solamente porque es en Venezuela difícil tener acceso a información de encuestas de salida, encuestas de opinión previas a la jornada electoral. Y el día de ayer, desde luego, hemos vivido una jornada intensa, particularmente por lo que ha tenido que ver con las visitas que hacemos a lo que llaman aquí los centros de votación, que son las escuelas en donde nosotros instalamos nuestras casillas, que se llaman centros de votación y mesas de votación. Advertimos un comportamiento, digamos, una afluencia importante de la población, distinta a la que vivimos en octubre, mucho menos, digamos, concentrada a lo largo de todo el día, con importante participación, y sí advertimos algunas irregularidades en el proceso electoral. Por ejemplo, nos tocó visitar la casilla donde votaba Hugo Chávez, en donde en la parte exterior de la casilla había prácticamente un mitin con templete, música y una arenga pública. Hemos visto un comportamiento de los medios de comunicación privados favoreciendo a Capriles, uno en particular, y todos los medios públicos con una permanente propaganda en favor del candidato Maduro. Así que ha sido un proceso intenso, interesante y, por supuesto, con la lógica de un photo finish, diría yo, que nos hace recordar la época del 2006 en México, Joaquín. Bien, el resultado y el comentario que hace Maduro, ¿cómo lo lee usted? ¿Si hay algún paralelismo entre México 2006 y Venezuela 2013? Porque él habló de la diferencia en votos entre los candidatos Calderón y López Obrador, y él dijo algo que no fue verdad, que la izquierda había reconocido el triunfo de Calderón. Sí, efectivamente esto no ocurrió. Yo creo que existen varios paralelismos. Una de las circunstancias más complicadas como autoridad electoral, se lo digo, es el hecho de que la diferencia entre el primer y segundo lugar sea una diferencia tan apretada, que haya cuestionamientos previos al proceso electoral tan fuertes, y adicionalmente que quien resulta ganador sea el candidato que se encuentra en el poder o el partido en el poder. Ese es un escenario que teme cualquier autoridad electoral, porque es muy complicado el tipo de crisis política o crisis postelectoral que puede sucederse. Eso nos lleva necesariamente a la discusión de 2006. Lo que aconteció entonces y está aconteciendo ahora en Venezuela es el desconocimiento del resultado. Yo diría que en condiciones, en algunos casos similares y en muchos distintas, respecto de lo que es este tipo de elecciones y las que son en México. Aquí existe reelección, el partido en el poder y digamos Chávez durante sucesivos procesos estuvo accediendo al poder, y no hay un ejercicio que permita distinguir quién está, siendo candidato y está formando parte de un equipo de campaña, que se llaman comandos, y quién está en el gobierno. Es decir, nosotros advertimos en el proceso de equipos de campaña a ministros, a gobernadores, a todos los servidores públicos que forman parte del gobierno actual y que viven durante el proceso electoral mucho más como agentes de campaña, como miembros de una campaña, Joaquín, que como servidores públicos. Y hay un cuestionamiento fuerte hecho por las oposiciones vinculado a la intervención, de recursos públicos en el propio proceso electoral. Bien, pero
Aquí sí estará de acuerdo que se equivocó Maduro con esta afirmación de lo ocurrido aquí en 2006, ¿no? Bueno, absolutamente. No hubo un reconocimiento en el 2006 de Andrés Manuel López Obrador del resultado electoral, y tampoco hubo en el 2006 una posición de la autoridad electoral ni de los contendientes favorecedora de hacer un recuento total del resultado de la elección, que me parece que es, y esta es una opinión personal desde luego, es una práctica adecuada de la autoridad, es decir, tratar de construir todos los elementos que estén a su alcance para que no haya sombra de duda sobre el proceso, porque las consecuencias, como las vivimos en México, son muy lamentables. Durante 6 años vivimos y padecimos los mexicanos la incapacidad de los actores políticos, a veces siquiera de conversar en una mesa o de saludarse en ocasiones, en relación a la tremenda polarización que dejan este tipo de elecciones entre la sociedad, entre las familias, pero también entre la clase política, Joaquín. Bien, Alfredo, pues le aprecio mucho que me haya aceptado esta llamada para darnos una visión del proceso electoral de ayer en Venezuela. Muchísimas gracias.